Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Hola, soy Napoleon Hill y hoy quiero hablarte directamente a ti, que sientes que la vida se te ha estancado, como si lo hubieras dado todo y aún así no vieras los resultados que esperabas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, sigues en la misma rutina financiera, emocional o profesional? ¿O por qué te da miedo desafiar tus creencias con un ¿y qué tal que nada cambia? En este video te voy a revelar cómo una sola acción consciente, tomada en tan solo un día, puede ser el paso clave que rompa con el estancamiento, porque he estudiado, vivido y aplicado una verdad que a millones les cuesta aceptar. Cambiar tu chip interno lo cambia todo. El estancamiento siempre empieza de forma sutil. Te levantas, haces lo de siempre, sigues la misma rutina, repites los mismos pensamientos y en algún momento surge esa inquietud de que la vida podría ser mucho más de lo que es. Pero se queda igual. Es como si algo dentro de ti dijera, yo estoy hecho para más que esto, mientras otra voz, más suave y persistente, intenta convencerte. ¿Para qué intentarlo? Nada cambia de verdad. Y lo más curioso es que esta sensación no aparece de golpe. Crece lento, casi sin que te des cuenta, hasta que se vuelve una carga pesada que te acompaña de la mañana a la noche. Muchos creen que están atorados por falta de talento, de oportunidades o de suerte. Pero en realidad, lo que verdaderamente paraliza a la gente es el miedo. Miedo a fracasar. Miedo a hacer el ridículo. Miedo a intentar y no lograrlo. Miedo a verte al espejo y admitir que te quedaste chico para tus propios sueños. ¿Cuántas veces te has visto pensando en cambiar de carrera, empezar un proyecto nuevo, hablarle a alguien importante, administrar conscientemente tu dinero, y antes de dar el primer paso, algo se te bloqueó por dentro? ¿Cuántas ideas geniales se te ocurrieron en la regadera o de camino al trabajo, solo para enterrarlas minutos después con pensamientos como no es el momento adecuado, no estoy listo, no soy lo suficientemente bueno? Esta realidad es tan común que, francamente, asusta. Estudios demuestran que la gran mayoría de la gente abandona sus proyectos no por incapacidad, sino por procrastinación, por esperar el momento perfecto que nunca llega. El cerebro crea un ciclo de repetición tan poderoso que empiezas a creer que la vida que llevas es la única posible. Te consuela con pequeñas excusas, justificaciones menores, aplazamientos chiquitos, hasta que pasan meses y años y te ves al espejo con la extraña sensación de que te quedaste parado. Y así fue exactamente como yo, Napoleon Hill, fui testigo de la pérdida de potencial en miles de personas durante mis décadas de investigación. Vi sueños morir antes de nacer, vi talentos desperdiciarse porque alguien creyó más en el miedo que en su propia fuerza. Vi gente extraordinaria encogerse en la mediocridad por falta de un solo movimiento valiente. Sin embargo, también vi transformaciones impresionantes desarrollarse en el momento exacto en que una persona admitió: estoy atrapado en un patrón, y hoy ese patrón se rompe. Pero reconocer el patrón no es solo admitir que algo anda mal, es darte cuenta de que lo que haces repetidamente es lo que vives. La rutina tiene un poder casi hipnótico. Te hace creer que estás ocupado, pero no te deja avanzar. Te hace sentir cansado, pero nunca realizado. Es ese estado en el que trabajas todo el día, cumples 1000 cosas, pero te acuestas con la sensación de no haber hecho nada que realmente mueva tu vida hacia adelante. Es como correr en una caminadora emocional. Mucho esfuerzo, ningún avance real. Y cuando combinas esto con la relación emocional que la mayoría de la gente tiene con el dinero, el bloqueo se hace aún más profundo. El miedo al fracaso financiero es uno de los mayores frenos de la humanidad. El miedo a perder, a no tener, a defraudar a la familia, a no poder llegar a fin de mes si las cosas salen mal. Todo esto te hace permanecer en el mismo trabajo que odias, el mismo proyecto que no despega, las mismas decisiones que te quitan energía. ¿Te has dado cuenta de cómo cada vez que piensas en arriesgarte a algo nuevo, tu mente crea inmediatamente escenarios de desastre? Esto no es una coincidencia.
Es el patrón, y los patrones solo se rompen cuando haces algo que nunca habías hecho, cuando te ves con claridad. Yo viví esto en carne propia. Crecí en una cabaña sencilla, perdí a mi madre a la edad de 9 años y me convertí en un niño rebelde e inquieto, batallando para seguir reglas. Y fue precisamente durante este periodo turbulento, cuando la vida parecía apuntar hacia una trayectoria limitada, que mi madrastra, una mujer extraordinaria, me miró con firmeza y me dijo: «Quizá eres el niño más inteligente del mundo, pero nadie te ha enseñado a usar esa inteligencia». La frase me cayó como un rayo. Por primera vez, alguien me dio permiso para creer que yo podía ser más grande que mi comportamiento, más grande que mis circunstancias. Ese momento inauguró el primer gran punto de inflexión en mi vida. Y eso es lo que quiero provocar en ti ahora. Una reflexión tan poderosa que te haga darte cuenta de que el estancamiento no es un destino. Es simplemente un hábito. Y los hábitos se pueden romper. No importa si ya lo intentaste antes, si fallaste, si te sentiste incapaz. Lo que importa es que hoy puedes hacer algo que interrumpa el ciclo. Algo simple, directo, poderoso. Enfrentar lo que has estado repitiendo y admitir con total sinceridad: esto ya no me funciona. Cuando reconoces el patrón, abres la primera puerta a la transformación, porque nadie cambia lo que no puede ver. Y en el instante en que ves con honestidad brutal dónde estás parado, estás finalmente listo para moverte. El primer paso en este punto de inflexión es la conciencia, y la conciencia requiere valentía. A partir de aquí, todo empieza a cambiar. Una vez que reconoces el patrón que te mantiene estancado, llega el momento más decisivo de todo el punto de inflexión: tomar una decisión clara, firme e inmediata. Una decisión que no depende de la motivación, de la confianza, de las condiciones perfectas o de la aprobación externa. La verdad es que la mayoría de la gente nunca rompe el ciclo, precisamente porque no se decide. Pueden desear cambiar, incluso soñar con una vida nueva, pero mantienen la decisión a distancia, tratándola como algo que se hará cuando todo se alinee. Y este es el mayor saboteador interno que existe. La decisión es el punto de inflexión porque marca la ruptura con el tú de antes e inaugura el nacimiento del nuevo. Esto no es una metáfora, es la ciencia del comportamiento humano. Investigaciones demuestran que, cuando tomas una decisión concreta, el cerebro deja de gastar energía simulando infinitas posibilidades y empieza a reorganizar sus recursos internos hacia un solo objetivo. Es como encender un faro en la niebla. De repente, sabes a dónde ir, incluso si el camino aún parece oscuro. Pero aquí es donde surge la objeción más grande de la gente: el miedo a decidir incorrectamente. ¿Cuántas veces has considerado cambiar de trabajo, emprender un negocio, estudiar algo nuevo, crear un producto, reorganizar tu vida financiera, y al instante siguiente tu mente te susurró: ¿y si nada funciona? ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si lo pierdo todo? Este y sí es la prisión invisible que mantiene a millones viviendo por debajo de su verdadero potencial. Es el protector interno que intenta convencerte de que lo más seguro es seguir como estás, incluso si seguir como estás ya está destruyendo tu confianza y tu energía. Y entonces surge otra pregunta retórica inevitable: ¿cuántas oportunidades has perdido por esperar a sentir 100% de certeza? ¿Cuántos años de tu vida se han quedado en piloto automático porque la decisión que podría cambiarlo todo se quedó atrapada en un «luego lo hago»? La decisión que rompe el estancamiento no es una que tomas cuando estás inspirado. Es una que tomas cuando estás cansado, inseguro o con miedo, pero la tomas de todos modos, porque decidir no es un acto emocional, es un acto de valentía. Y la valentía, al contrario de lo que muchos creen, no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Esto lo aprendí intensamente durante mis investigaciones junto a los hombres más influyentes de mi época, y Henry Ford fue uno de los más grandes ejemplos de esto. Cuando decidió crear un automóvil accesible para la persona común, los expertos de su tiempo
Afirmaron que era imposible. Decían que la tecnología no existía, que el costo sería demasiado alto, que la gente nunca confiaría en las máquinas para viajar. Pero Ford no esperó a que todos creyeran. Tomó la decisión internamente primero, una decisión tan firme que los obstáculos se convirtieron en simples detalles. Y fue precisamente esta claridad la que lo guió a través de años de pruebas, errores, críticas y presión. Resultado: cambió cómo se mueve el mundo. Y todo empezó con un solo momento de decisión. Ahora, imagina a una persona común, como tantas que conoces, quizá incluso tú mismo. Una persona que gana su sueldo, paga sus cuentas, piensa en ahorrar, piensa en emprender, piensa en estudiar algo nuevo, pero siempre está pensando. Nada cambia porque nada se decide. Y lo más peligroso es que la sensación de casi decidir da la falsa impresión de progreso. Es como remar sin mover la lancha. Pero observa lo que sucede cuando esa persona finalmente decide. Durante los próximos 30 días, ahorraré el 10% de mis ingresos. Estudiaré 20 minutos al día. Buscaré una fuente extra de ingresos. En el momento exacto de la decisión, no después, no cuando el dinero aparezca, en el momento de la decisión, el estancamiento empieza a desmoronarse. Porque la decisión crea dirección, la dirección crea movimiento, y el movimiento crea resultados. Yo mismo necesité tomar una decisión que cambió por completo el rumbo de mi vida. Cuando conocí a Andrew Carnegie, me hizo una propuesta que cualquier joven de aquella época habría considerado una locura. Me preguntó si estaría dispuesto a dedicar 20 años de mi vida a entrevistar a las mentes más poderosas del mundo y a crear una filosofía universal del éxito, todo sin ninguna garantía de retribución económica. Piénselo bien, yo era joven, sin riqueza, sin seguridad, viviendo en una época en la que el fracaso significaba morir de hambre. La propuesta era arriesgada, era irracional, daba pavor. Pero en ese preciso instante, decidí. No después de semanas de deliberación, no después de consultar a personas que quizás nunca entenderían de verdad. Tomé mi decisión en ese mismo momento. Esa única decisión forjó todo mi destino. Si hubiera dudado, le hubiera dado demasiadas vueltas o hubiera esperado más señales, quizás hoy mi nombre sería desconocido. Mi trabajo nunca habría tocado a millones de personas y el desarrollo personal moderno ni siquiera existiría tal como lo conocemos. No fue suerte, no fue inspiración, fue una decisión pura y simple. Y por eso una decisión es tan poderosa, porque crea un punto de no retorno dentro de usted. Una vez que decide, deja de ser un espectador y se convierte en el protagonista. Una vez que decide, el miedo pierde su autoridad. Una vez que decide, el mundo empieza a responder a su movimiento. Ahora la pregunta que queda es, ¿qué decisión necesita tomar hoy? No mañana, no cuando se sienta listo. Hoy. La decisión que romperá el patrón que ha reconocido. La decisión que evitará que los próximos meses sean meras réplicas del pasado. La decisión que abrirá espacio para una nueva versión de usted mismo. Cada punto de inflexión comienza exactamente aquí. Y el siguiente paso es suyo. La decisión es la chispa, pero la transformación ocurre cuando alimenta el fuego todos los días, y aquí es donde entra en juego el poder de la imaginación combinado con la acción inmediata. La gran mayoría de la gente cree que solo debe actuar después de sentirse confiada, motivada o inspirada, cuando en realidad el orden es precisamente el opuesto. Es la acción la que despierta la motivación. Es el movimiento el que crea la claridad. Y es la imaginación la que da dirección al movimiento. Pero antes que nada, hay un miedo silencioso que casi nadie admite. El miedo a imaginar una vida mejor y que no pase nada. Miedo a frustrarse de nuevo. Miedo a parecer ingenuo. Miedo a creer en usted mismo. Y una vez más, no ver resultados. ¿Cuántas veces ha pensado en planificar su futuro financiero, visualizar metas más grandes, imaginar un ascenso, un negocio, una vida más ligera, y antes de siquiera terminar el pensamiento,
Algo dentro de usted cortó el impulso con frases como «No se emocione», «Eso no es para mí», «Eso es solo una fantasía». Este miedo paraliza más que la falta de dinero y estadísticamente afecta a la mayoría de la gente. Investigaciones demuestran que las personas con baja autoeficacia financiera tienden a evitar incluso imaginar escenarios de prosperidad porque les activa emociones de ansiedad y una sensación de insuficiencia. La mente prefiere la zona segura del estancamiento antes que el riesgo emocional del sueño. Pero aquí está la verdad transformadora. La imaginación no es fantasía. Es el ensayo de lo que su mente empieza a aceptar como posible. Cuando usted imagina repetidamente un futuro específico, no vago, no genérico, su cerebro comienza a filtrar información, reconocer oportunidades y dirigir el comportamiento para validar esa imagen. Este es su sistema de activación reticular en acción, ese mecanismo interno que hace que empiece a ver lo que antes era invisible. Piense en experiencias sencillas. Cuando decide comprar un carro específico, este empieza a aparecer por todas partes. Cuando aprende una palabra nueva, esta sale en conversaciones, videos y libros. Cuando imagina una meta con detalles, el mundo empieza a organizar pistas, señales y caminos que nunca antes había notado. No es magia, es enfoque. Pero no basta con imaginar, debe combinar la emoción con la acción inmediata. Imagine a alguien que decide volverse financieramente estable dentro de los próximos 12 meses. Si esa persona solo lo piensa, nada cambia. Pero si cierra los ojos por un minuto y se ve abriendo su estado de cuenta bancario con facilidad, pagando sus facturas sin problemas, organizando inversiones y sintiéndose orgulloso, esa emoción crea energía interna. Y si inmediatamente después de eso toma una acción mínima, anotar gastos, apartar $10, investigar un curso, enviar un correo electrónico, dar un solo paso, la conexión entre la imaginación y la realidad comienza a fortalecerse. Es en este punto donde el estancamiento empieza a desmoronarse, cuando actúa inmediatamente después de visualizar. La acción le confirma al cerebro que esto es importante. Es como si dijera, creo en esto lo suficiente como para mover mi cuerpo. Y entonces el cerebro responde, entonces trabajaré para que esto se haga realidad. Experimenté esto con una intensidad brutal durante uno de los periodos más desafiantes de mi vida. Durante la Gran Depresión, mi negocio colapsó, perdí casi todo, me vi obligado a dejar mi casa en el estado de Nueva York y a pasar un tiempo escondido, literalmente huyendo de los acreedores. Fue humillante, devastador, y pude haberme rendido. No quedaba dinero, ni estabilidad, ni aplausos, y, sin embargo, había algo que nadie podía quitarme: mi capacidad de imaginar un futuro diferente y actuar, incluso sin garantías. Fue precisamente en ese periodo oscuro, cuando empecé a visualizar noche tras noche que mi trabajo ayudaría a millones de personas. Visualicé con tal intensidad que sentía como si estuviera hablando a audiencias gigantes, incluso viviendo en completo fracaso. Y después de esa visualización, incluso cuando estaba en la quiebra, actué. Escribí unas cuantas líneas, revisé mis notas, di una conferencia de radio gratuita cada vez que encontraba un espacio. Cada pequeño acto era una declaración silenciosa de que no estaba dispuesto a aceptar ese destino. Y eso es lo que quiero encender en usted ahora. La conciencia de que la acción inmediata, incluso una minúscula, vale más que cualquier motivación futura. Pregúntese, ¿cuántas veces ha tenido una idea brillante en la regadera, en el carro o antes de dormir, y no hizo absolutamente nada con ella en los siguientes 5 minutos? ¿Cuántos planes han muerto en el espacio entre el pensamiento y la acción? Si quiere romper el estancamiento, hágalo hoy. Antes de dormir, visualice realmente la vida que quiere de aquí a un año. Luego, elija una sola acción, pequeña, simple, concreta, que ejecutará hoy o en las próximas horas. Podría ser enviar un mensaje, iniciar una hoja de cálculo financiera, ver una lección, anotar su meta principal, apartar una cantidad mínima de dinero, llamar a alguien, reorganizar un espacio.
El tamaño no importa. El movimiento sí. Imagine, sienta, actúe. En ese orden, esa es la fórmula. Y cuando repita esta práctica, día tras día, su vida empezará a moverse de formas que nunca imaginó posibles. Una vez tomada la decisión y la imaginación empieza a dar forma al camino, hay un elemento que determina si la transformación se hará realidad o desaparecerá como tantos intentos anteriores. El compromiso diario. La mayoría de la gente no fracasa porque elija malas metas, sino porque intenta transformar toda su vida en un solo día. Y cuando no ve resultados inmediatos, pierde el impulso. El secreto no está en una gran explosión de motivación, sino en la repetición silenciosa, consistente y casi invisible que construye una nueva identidad. Mucha gente cree que la disciplina está reservada para genios, atletas o individuos extremadamente organizados. Pero la disciplina no es inherente, es entrenable. Estudios demuestran que más del 40% de nuestras acciones diarias son automáticas, guiadas por hábitos y no por decisiones conscientes. Esto significa que si no construye nuevos rituales, seguirá viviendo en piloto automático, repitiendo exactamente de lo que intentó escapar. La repetición es la herramienta que reprograma la mente. La disciplina es el músculo que sostiene el punto de inflexión. Y ahí es donde entra algo que descubrí a lo largo de décadas de entrevistar a algunos de los hombres más exitosos del mundo. Ninguno de ellos caminó solo. Tenían un mastermind, un círculo de apoyo mental, emocional y estratégico, personas que pensaban en grande, que estimulaban ideas, que elevaban el estándar. Y este concepto, que se convirtió en uno de los pilares más conocidos de mi trabajo, no es una teoría romántica, es una necesidad humana. El entorno moldea silenciosamente nuestra identidad. ¿Cuántas veces ha intentado comenzar un nuevo hábito, un nuevo proyecto, una nueva rutina, y después de 3 días solo, todo se desmoronó? ¿Cuántas veces se ha comprometido con un cambio importante, y como nadie a su alrededor compartía la misma visión, terminó por desvanecerse? No es falta de fuerza, es falta de estructura emocional. Piense en una persona que decide cambiar su vida financiera. Pasa un día entero motivada, viendo videos, creando una lista de metas, pero sin repetición, al día siguiente vuelve a los gastos impulsivos. ¿Por qué? Porque el cerebro regresa al camino más familiar. Ahora imagine a esa misma persona apartando 5 minutos cada día para revisar sus metas, anotar sus gastos y enviarle un mensaje a otra persona que también esté comprometida con el crecimiento. 5 minutos es suficiente para consolidar el nuevo patrón. Actos pequeños y repetidos construyen una nueva mente, y esta repetición es aún más poderosa cuando se combina con un círculo de apoyo. No necesita ser grande, no necesita ser formal, no necesita ser un grupo enorme. Basta con una persona. Una sola persona que sepa a dónde quiere llegar y que le recuerde, incluso en silencio, que rendirse no es una opción. Experimenté esto con intensidad en mis propios años de investigación. Si bien mucha gente cree que lo hice todo solo, todo mi camino fue moldeado por mentes que me influyeron profundamente. Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, pero también hombres sencillos y desconocidos que me ayudaron con palabras, con ideas, con ejemplos. El mastermind no se trata solo de grandes nombres, se trata de sincronicidad mental. Se trata de conectar con alguien que le haga pensar más en grande, hablar más en grande, actuar más en grande. Y hubo veces en mi vida en las que yo mismo necesité apoyo para no darme por vencido. Después de la crisis de 1929, mientras enfrentaba dificultades económicas, persecuciones, deudas y humillaciones públicas, mi rutina diaria fue lo que me mantuvo en pie. Despertarme, repasar mis notas, releer las entrevistas que había hecho, escribir unas cuantas páginas, imaginar el futuro, repetir esta rutina aun cuando nadie creía, aun cuando no había resultados, aun cuando todo parecía apuntar al fracaso. La única razón por la que no me di por vencido fue porque, incluso en la oscuridad,
Seguía teniendo puntos de conexión, gente que me daba ánimos, cartas que recibía, invitaciones a pláticas, fragmentos de apoyo que me renovaban la energía. La repetición me sostenía, el apoyo me anclaba. El punto de inflexión no llega cuando la vida cambia, llega cuando cambias lo que repites cada día. Reconocer el patrón, decidir con firmeza, imaginar con intención y actuar con constancia. Esta es la base que saca a cualquiera del estancamiento y lo encamina a construir conscientemente su propia vida. Y si te has dado cuenta, nada de esto depende de circunstancias perfectas, de tener dinero de sobra o de que alguien te diga que es posible. Solo depende de que tú inicies el movimiento, aunque sea imperceptible, aunque sigas lleno de dudas, aunque tu voz interior tiemble un poquito, porque es con el primer paso que la energía cambia, y es en los pasos siguientes donde el destino se transforma. Y si esto despertó algo dentro de ti, aunque sea pequeño, aunque sea tímido, entonces sigue adelante. El siguiente video, que ya está apareciendo en tu pantalla, te ayudará a subir un escalón más en tu evolución de sabiduría y te apoyará a ser 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por estar aquí, por compartir este momento conmigo y por permitir que mis palabras encuentren un lugar en tu camino. Nos vemos en el próximo video.